vamos a hacer el laboratorio de diluciones y vamos a finalizar con la determinación de las gamma globulinas maternas. ¿Listo? La primera vez miramos hemograma completo y pruebas de aglutinación cuando hicimos en una placa la muestra de sangre de una especie con otra para mirar si había compatibilidad o no. ¿Listo? Y también de los laboratorios pasados, como no teníamos los reactivos para pruebas de compatibilidad sanguínea, de grupo sanguíneo, sin embargo, sí tenemos que estudiar la guía. ¿Listo? Bueno, entonces hoy nos corresponde hablar de las diluciones. Entonces nosotros, generalmente en los laboratorios de inmunología, microbiología, patología clínica, siempre nosotros estamos trabajando con soluciones, ¿sí? ¿Qué es una solución para ustedes? Diluyente y soluto. Entonces, una solución está conformada por un soluto y un solvente, ¿sí, no? De otra forma. Bueno, las soluciones, para ir un poco más allá, efectivamente tienen estos dos elementos, pero las soluciones siempre tienen una proporción, ¿sí? O se preparan en base a una proporción. Es decir, que debe tener ciertas partes del soluto en ciertas partes del solvente. Y nosotros, cuando miramos microbiología, ustedes recuerdan que hicimos un laboratorio que era el de calidad microbiológica de los alimentos. Y ahí ustedes hicieron tenían una muestra, ejemplo, leche, que vendría a ser mi solución, y a través de diferentes fases lo que hicieron fue hacer diluciones seriadas para poder cuantificar al final el número de microorganismos que tenía la leche y poder saber si esa leche era apta para el consumo o no, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de que ya ustedes han utilizado el término dilución, proporción, soluciones. En inmunología es igual. Si yo quiero saber la cantidad de anticuerpos que hay en una muestra, pues procedo a hacer técnicas de diluciones. Si yo quiero saber la cantidad de antígeno que hay en una muestra, también procedo a hacer lo mismo. ¿Listo? Entonces nosotros en inmunología manejamos un concepto, sobre todo para la interpretación y para el montaje y la interpretación de las pruebas de ELISA, que son pruebas inmunoenzimáticas, ¿sí?, capaces de detectar la presencia de anticuerpos en un individuo. Generalmente los anticuerpos se titulan, ¿dónde? En la sangre. ¿En qué parte de la sangre? En el suero sanguíneo, ¿sí? Entonces, en el suero sanguíneo yo puedo hacer la identificación de todos los anticuerpos frente a los cuales que se han desarrollado frente a diferentes antígenos que el individuo ha estado expuesto. ¿Listo? Y obviamente también puedo titular los anticuerpos de la vacunación que le han realizado un individuo. Entonces las técnicas inmunológicas tienen diferentes fines. Por un lado, yo puedo pedir que me titulen anticuerpos para X virus, bacteria, hongo, etc. Es decir, una finalidad diagnóstica. Por otro lado, puedo pedir que estoy probando una vacuna, quiero saber qué grado de inmunidad va a producir esa vacuna, qué titulación van a tener los individuos que reciben esa vacunación. Voy a poder evaluar si fue eficiente o no, si requiere un refuerzo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en las famosas pruebas de ELISA. Hacemos diluciones del suero sanguíneo. ¿Cómo se extrae el suero sanguíneo? Tubo tapa roja o tubo amarillo, al cual se le centrifuga y se extrae el suero sanguíneo. Entonces el suero es la muestra ideal en inmunología para poder hacer las titulaciones. Entonces aquí yo tengo una muestra de un bovino, ¿sí?, correctamente tomada, identificada,
la cantidad era un poco mayor, sino que me de un muestreo que hicieron los de clínica, pues me compartieron los otros. ¿Listo? Entonces, miren aquí que yo estoy tomando la muestra en el tubo amarillo que tiene gel, que me permite la separación anticipada del coágulo y del sobrenadante, que es el suero sanguíneo. Ya habíamos dicho que en el caso de los herbívoros, por el consumo de fitoeritrinas, es normal que el suero tenga esa coloración amarillenta. Si fuera un perrito, un gato, eso sería ictericia. Entonces solicitaría pruebas de función hepática. ¿Listo? Entonces aquí en este suero es donde yo voy a poder hacer las titulaciones. Entonces yo puedo titular anticuerpos para cualquier enfermedad. Y hoy lo que vamos a hacer es también utilizar ese suero para poder, si bien no vamos a cuantificarlos, pero poder evaluar si esos individuos recibieron en sus primeros días porque son muestras de animales jóvenes, menos de un mes, si recibieron o no suficiente calostro que porta inmunoglobulinas maternas. ¿Listo? Entonces, para poder llegar a hacer esas pruebas tenemos que empezar a ensayar con soluciones de azul de metileno, que fueron las soluciones que les preparó Carlitos para. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de una proporción, aquí les coloqué en el ejemplo, si yo les digo 1/4, es lo mismo que expresarlo de esta manera. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la proporción? La proporción me indica, ¿sí?, cómo está distribuido el soluto y el solvente. Entonces, si yo les digo a ustedes que la proporción es 1/4, ¿cuántas partes de soluto tengo y cuántas partes de solvente tengo? Entonces la mayoría dice 1 de soluto, 4 de solvente. Miremoslo aquí. 1, 2, 3. Acá. ¿Sí? Tengo una unidad dividido en 4 y solo voy a tomar uno. Una parte de soluto. ¿Y cuántas partes de solvente? 3. ¿Listo? Para un total de 4 unidades en la solución total. Entonces, esa es la primera equivocación que suelen cometer. ¿Listo? Entonces, estas proporciones, ¿sí?, tienen que conservarse. Si yo tengo 2 ml con una proporción de 1/4, la proporción no puede cambiar si yo les digo preparen 10 litros. O sea, 1/4 puede estar en 10 litros o puede estar en 12 ml. ¿Sí? Independiente de la cantidad de solución que yo esté preparando, la proporción siempre debe mantenerse. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros tenemos proporciones dobles, 1/2, triples, en la guía decía cuádruples, o diluciones en base 10. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, 1/3, 1/10. 1 de soluto más 1 de solvente, 1 de soluto, 2 de solvente, 1 de soluto, 9 de solvente. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que las proporciones, ¿sí?, de una solución, a partir de una proporción, nosotros podemos hacer diluciones también. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la dilución? Como su nombre lo dice, lo que yo quiero es que si yo sé que en este suero sanguíneo, ¿sí?, hay muchos anticuerpos, porque hace 15 días vacuné animalitos, supongamos para el perrito, para parvovirus. Entonces, obviamente, después de 15 días yo ya voy a tener titulaciones de anticuerpos para parvovirus, después de los 7-10 días. ¿Listo? Pero yo no sé exactamente cuántos anticuerpos van a haber para el parvovirus, ¿ya? Porque la producción de anticuerpos
yo puedo hacer un estimativo, pero puedo quedarme corto porque eso depende del sistema inmunológico individual de cada uno de nosotros. Puede ser que tú produzcas más anticuerpos que los que yo produzco. ¿Listo? Entonces yo ya sé que hay anticuerpos, pero yo sé que van a haber tantos anticuerpos que a veces va a ser difícil titularlos con una sola dilución. Entonces en las pruebas de ELISA lo que uno hace es varias diluciones y utiliza proporciones pequeñas también de la muestra. Diluciones, o sea que me permitan al final poder titular y cuantificar los anticuerpos, ¿sí? Entonces nosotros en inmunología, además de hacer de trabajar con soluciones como la sangre, el suero, de hacer diluciones, ¿sí? Nosotros hacemos titulaciones. Y ya les explicaré qué son las titulaciones. Antes de hablar de la titulación, miremos qué tipos de diluciones hay. Nosotros tenemos diluciones directas y diluciones seriadas. Dilución directa. Tengo ese azul de metileno que ustedes tienen en sus mesones y les digo, hagan una dilución directa, doble y preparen 500 ml de agua, con agua. ¿Listo? Un solo paso. Diluciones directas se utilizan mucho en biología, en química. ¿Listo? Pero resulta que y obviamente estas diluciones directas van a ser cuantitativas, van a ser más exactas, tienen un solo paso. Pero nosotros en inmunología utilizamos las diluciones que son seriadas, ¿sí? Entonces, estas diluciones seriadas, si yo las comparo con las diluciones directas, obviamente, mientras estas son cuantitativas, estas son semicuantitativas. Obviamente, estas pueden ser menos exactas, ¿sí? Pero para mis fines de diagnóstico inmunológico sirven. Porque a veces en un solo paso de dilución no logro titular los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, muchas veces, para el ejemplo, nosotros utilizamos como base las diluciones en base 10, ¿sí? Y las volvemos diluciones seriadas o logarítmicas. Entonces, en base 10 yo puedo tener 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 diluciones. Si yo les digo a ustedes, realicen una dilución en base 10, ya de entradita usted dice 1 sobre 10. Y si yo le digo hágala seriada o logarítmica, entonces ya usted sabe que va a ser 1 en 10 el primer tubo, ¿sí? 1 en 100 el segundo tubo, 1 en 1000 el tercer tubo, y así sucesivamente. ¿Listo? Que es lo mismo que 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Esto es 1 por 10, 1. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, a ustedes, dependiendo de, si nosotros hablamos de microbiología, ustedes decían 50 unidades formadores de colonia por 10 a la menos 3. Etcétera, ¿sí? Si ustedes van y revisan una prueba de leptospira, el resultado de leptospira dice, la muestra tituló 1 en 50. ¿Qué quiere decir? 1 en 50. Que la muestra tuvo que ser diluida, el anticuerpo tuvo que ser diluido ¿cuántas veces? 50 veces. Para que yo pueda finalmente titular los anticuerpos. ¿Sí? Ese es el concepto que no puede cambiar. Obviamente los resultados del laboratorio le ponen unos parámetros de referencia. ¿Sí? Entonces si usted dice, hice prueba para leptospira, obtuve una titulación de anticuerpos contra leptospira 1 en 50. Listo. Y usted dice, pero la profesora Katia siempre nos dice que las muestras deben ser pareadas. Entonces 1 en 50, voy a ver los valores de referencia. Y resulta que el laboratorio le dice el valor de referencia es de 10 a 50. Entonces usted, negativa porque está en el borde, pero tiene
unos signos clínicos, tal vez le voy a hacer una prueba de control. A los 15 días, porque 15 días más o menos es el tiempo en el cual yo voy a mirar la hemodinámica, inmunológica, y en 15 días yo puedo mirar si esos anticuerpos aumentaron o disminuyeron y qué pasa con el individuo. Tomo en 15 días y resulta que el animalito primero me dio 1 en 50 para leptospira, SPP, y a los 15 días el resultado fue 1 en 1000. Entonces ahí yo digo, ahí hay algo, ¿cierto? Porque de la nada los títulos, aquí tuve que diluir 50 veces, aquí 1000 veces para que ya no mirara anticuerpos, ¿sí? Entonces yo ahí digo, posiblemente hay infección, y posiblemente hay una infección activa en ese momento. ¿Listo? Ahora, si me dicen, es que me olvidé comentarle que lo habíamos vacunado. Digo yo, puede ser que esto obedezca a los títulos post-vacunación. Me voy a los valores de referencia y los valores de referencia me dicen 1 en, 70, hasta 1 en 70 por anticuerpos por vacunación. Yo digo 1 en 1000. No, entonces ya no es vacunación, es enfermedad. Esto que yo acabo de hacer se llama análisis de la seroconversión. La seroconversión a mí me permite mirar, ¿sí? Me permite determinar si un animal realmente tiene anticuerpos, sufrió la enfermedad. Otra cosa bien importante, también me permite determinar si el animal está presentando en ese momento la enfermedad, o puede ser que su memoria inmunológica me permitió titular anticuerpos y que él estuvo enfermo de parvovirus o de leptospira, pero hace un año, y en este momento ya no, ¿sí? Entonces todo eso yo lo tengo que tener en cuenta. Le hago un tratamiento para leptospira, espero un mes, le tomo la titulación y dice ya 1 en 50, la vamos bien, porque ya esos anticuerpos no están tan activos por enfermedad, ¿sí? Hay un dilema bien importante, es que si un animal, y eso ya es su criterio médico, ustedes lo mirarán, si un animal sufre la enfermedad, por ejemplo, parvovirosis, se supone que queda inmunizado para el parvovirus. Depende del antígeno, hay antígenos que son tan buenos antígenos que dan una buena inmunización, entonces esa inmunización le va a durar toda la vida. Habrá casos en que así le dura toda la vida, pero en el medio, en pasto, hay parvovirus y es un animal joven todavía. Es poco probable que se vuelva a enfermar por eso, pero por si acaso, porque en biología 1 más 1 no es 2, por si acaso vacunemos, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de leptospira, ahorita que puse el ejemplo, aquí me está diciendo anticuerpos para leptospira SPP. Pero si ustedes se acuerdan, en microbiología yo les dije, no me sirve saber qué es leptospira SPP. A mí me sirve saber si es leptospira patógena o no patógena, ¿sí? Y necesito saber qué tipo de leptospira es. Entonces, en el caso de leptospira, las pruebas de ELISA sí sirven, pero más sirven las pruebas de MAB, microaglutinación lisis, que esa es la prueba gold estándar o la prueba de oro que me va a decir, en el caso de leptospira, me va a decir si el animalito tiene anticuerpos y a leptospira, pero a cuál leptospira. Entonces yo tengo un bovino que sale con anticuerpos a leptospira canícola. Digo yo, no es, o sea, esto está raro. Leptospira canícola, voy a ver, ¿lo vacunaron para leptospira? Sí. Voy a ver los serovarios para un bovino leptospira y ahí no está la canícula, obviamente. Entonces digo, ¿y por qué sale positivo a canícula? Voy a mirar en el predio si hay perritos. Y de pronto los perritos pudieron transmitir la leptospira. Porque la leptospira, recuerden que tienen portadores primarios y portadores de mantenimiento primarios y accidentales, ¿sí? Y recuerden que en el caso de leptospira, si es un portador primario,
la enfermedad subclínica con bajos títulos de anticuerpo, pero persistentes. Y casi no hay sintomatología. En cambio, si es un huésped accidental, como el bovino, que sufre leptospira canícola, es raro, ¿sí? El bovino sí tendrá una enfermedad renal con títulos de anticuerpo altos, pero cortos de duración. Y una enfermedad bien exacerbada, con unos signos clínicos bien evidentes. ¿Listo? Todo eso a partir de haber entendido cómo hacer y cómo interpretar una prueba. ¿Listo? Esto pues para el caso que yo les estoy colocando. Ahora, antes de borrar, vamos a hacer titulaciones. Entonces, con la información que yo les di, si yo les digo a ustedes que dice la titulación corresponde a la última dilución que da una reacción positiva. Si yo tengo un individuo con titulación 1 en 20 y otro individuo con titulación 1 en 500, el individuo A o el individuo B, ¿cuál de los dos tiene más anticuerpos? El B. Porque aquí tuve que diluir la muestra 500 veces para que ya no pudiese contabilizar anticuerpos. El título corresponde a la última dilución que da una reacción positiva. ¿Listo? Entonces, ya entendido esto, muy bien, ahora miremos cómo se hacen las diluciones. El ejercicio práctico para el laboratorio es muy sencillo. Ustedes van a hacer 2 diluciones que están descritas en las guías del laboratorio. Una de esas es una dilución doble, la otra es en base 10. Pero para el examen yo les puedo colocar cualquier tipo de dilución. Entonces voy a poner un ejemplo, la más sencilla. Les digo a ustedes, realicen una dilución, ¿sí? Entonces dilución, entonces tienen que entregarme una solución, ¿listo? Les van a entregar como solución el azul de metileno concentrado. Entonces ahí tienen ustedes una solución de azul de metileno, ¿listo? Y les digo, vamos a hacer una dilución de esto, pero que sea una dilución doble. Inmediatamente en su mente, dilución doble, 1 en 2, una parte de soluto más 1 de solvente. Y les adiciono la palabra seriada, es decir, que no solamente va a haber un tubo, sino van a haber más tubos. ¿Cuántos tubos van a haber? El número de tubos que sea suficiente para lograr la titulación. ¿Sí? O sea que si yo tengo un azul, lo voy a poner en términos sencillos, un azul concentrado, lo voy a ir diluyendo hasta que yo ya no mire el azul, porque el azul vendría a ser mi soluto. ¿Listo? Entonces, ustedes determinarán hasta cuándo hacen las diluciones. Y como eso lo vamos a hacer primero que todo de manera subjetiva, ¿sí? Existen formas cuantitativas de hacerlas, que es utilizar un espectrofotómetro y ahí ir colocando el tubo hasta mirar que se vaya perdiendo el azul de metileno como tal. Pero aquí lo vamos a hacer muy fácil, que es subjetivo. Ponen el tubito en un fondo blanco y van mirando hasta dónde harían la última titulación. Entonces usted me puede decir, profe, la última titulación yo la obtuve en el tubo número 3. Otros podrán decir en el 2 o en el 10, bueno, independiente. ¿Listo? Entonces, dilución doble seriada hasta la titulación. ¿Qué me tiene que dar la profe de información adicional? Me tiene que dar el volumen final que va a tener cada uno de los tubitos, ¿sí? Porque del tubo 1 al tubo 10 tiene que mantenerse la misma cantidad de solución y la misma proporción o la misma dilución. ¿Listo? Entonces me dicen, profe, ¿cuánto necesita que le prepare cada tubo? Entonces yo le digo, vamos a preparar 2 mililitros. Entonces ya sé que al final estos tubitos van a tener 2 ml, 2 ml, 2 ml. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero entonces aquí viene la siguiente pregunta.
¿cuánto voy a transferir del tubo 1 al tubo 2? Y ojo, del tubo 2 al tubo 3 y del tubo 3 al tubo 4. ¿Qué les estoy diciendo? Que el volumen de transferencia entre los tubos, para garantizar la dilución que se mantenga, tiene que ser el mismo. No puedo transferir 1, después 5, no puedo. ¿Listo? Tiene que ser el mismo volumen de transferencia. Otra cosa que les estoy queriendo decir, que si yo voy a preparar mi tubo 3, no tendría que venir acá a tomar la muestra de acá. No. Tengo que tomarla de la dilución anterior y así sucesivamente. Otra cosa, que tengo que utilizar pipetas diferentes. ¿Sí? Porque si aquí utilicé una pipeta y después esta misma pipeta para acá, no, porque en las pipetas quedan restos de la solución y eso altera las diluciones. Tiene que ser lo más preciso posible. ¿Listo? Ahora sí, profe, ¿cómo calculo el volumen de transferencia? Para el volumen de transferencia necesito estos datos: volumen total, tipo de dilución, y entonces lo que hago es, el volumen de transferencia se calcula el valor total de la solución, 2 ml, entre el denominador de la dilución, entre 2. Y esto, 2 entre 2, da 1 ml. O sea que aquí transfiero 1 ml y aquí transfiero 1 ml. ¿Listo? Entonces, tengo mi azul de metileno, lo mezclo, lo homogenizo y con una pipeta saco 1 ml a este tubo. ¿Listo? ¿Cómo se prepara? O sea, ¿cómo tienen que estar estos tubos? ¿Qué deben tener estos tubos? 2 ml. Van a tener 1 ml de soluto. ¿Cuál va a ser mi soluto? El azul. El azul de metileno. Y 1 ml de agua destilada, ¿sí? Que es el solvente natural. Entonces, 1 ml de agua. Ustedes son bien pilos, entonces yo de una dispenso en todos los tubos 1 ml de agua destilada. De uno. Uso una sola pipeta y ¡pum! Dispenso el 1 ml. ¿Listo? Y empiezo a transferir el volumen. Entonces cojo 1 ml de aquí y lo paso acá. Esto ya quedó con 2 ml. Uno de azul de metileno, uno de agua. Lo mezclo, lo homogenizo. Y ahí transfiero 1 ml al otro tubo. Y así lo voy completando. Lo mezclo y lo paso al otro. ¿Listo? Miren, todos van quedando con 2 ml, pero a medida que yo voy sacando 1 ml para transferirlo, realmente va a quedar 1 ml. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque el último tubo, para poderse comparar con los otros, no puede quedar con 2 ml. Saco 1 ml y lo boto. Para que todos queden con 1 ml y yo pueda comparar. ¿Listo? Y ahí ustedes me dicen, sí, profe, resulta que en la dilución 1 a la 2 me dio la titulación. O puede ser que yo les diga que en el siguiente ejercicio hagan una dilución en base 10 y usted me diga, en el tubo tal obtuve la dilución, en el tubo 3, dilución 1 en 1000 o 1 por 10 a la menos 3. Otra forma de expresar. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, que ahora tenemos.